tiene problemas y que vive como puede. Y que con esa plata le ayuda para algo. Piense usted, ¿qué hago yo con 4.300 pesos? Y usted no tiene ninguna carencia desde el punto de vista físico. Imagínese qué hace una persona con discapacidad con 4.300 pesos. Bueno, fue una decisión tipo Excel, sin ninguna profundización en cuanto al análisis. No se le notificó a la gente previamente. No se le hizo saber, por ejemplo, a ver, usted tiene que justificar por qué está cobrando esto y después que lo analicen con los plazos procesales y administrativos que corresponde, intimarlo a hacer lo que tenga que hacer para seguir cobrándosela, o decir, si no lo hace, usted queda sin pensión. Como nada había de esto, sino que fue una decisión manu militare de un gobierno democrático elegido por el pueblo, se generó lo que se generó. Que creo, Romina, que le va a hacer un gran daño al gobierno, ¿no? Me parece que este gobierno, que las balas no les entra porque la gente odia al gobierno anterior, los que lo votaron, me parece que en esto se le fue la mano, porque hasta la gente que votó a Mauricio Macri vio a la gente que tiene discapacidad reclamando, y es duro eso, ¿no? No hacía falta, ¿no? Son insensibles, pero no hacía falta. ¿Viste cómo dicen los uruguayos? No sea malo. Se fueron al pasto. Bueno, estamos en contacto con alguien que conoce muy bien este tema. Es Gabriel de Bedia, fiscal titular de UFICES, Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, que obviamente apenas se enteró comenzó a accionar en función de su cargo. Primero a pedir información. Y parece ser que no hubo información, porque lo que está claro, Romina, y a audiencia y Vanessa, es que lo hicieron sin tomar en cuenta el daño que causaban en cuanto a decidir algo sin tener previamente un análisis de lo que podía causar. ¿Cómo está, Gabriel? Darío Villarroel lo saluda. Buen día, Darío y Romina. Buen día. Bueno, ¿cómo le cayó esto, Gabriel? Usted es funcionario y puede actuar, ¿no? Con preocupación, por eso le pedimos a la ministra de Desarrollo Social que nos informe en forma pormenorizada la nómina de todos aquellos a los que le dieron de baja el beneficio, que nos informe sobre cómo se realizó cada actuación administrativa, si se efectuó ese estudio ambiental, económico de cada persona, y que nos haga saber también cómo se notificó, eso como mínimo. Acá hay 3 elementos, Darío, que me parece que hay que evaluar, que es, uno, que vale no solo para este caso, sino para el plan Cunita, que estaban hablando recién, para cualquier cuestión de la seguridad social. El primer punto, que es sobre qué principios se actúa. El segundo aspecto es una cuestión de fondo, y el tercero de forma procedimental. El principio, que es muy importante, que no se puede soslayar, no hay que dejarlo de lado. Los principios que informan los derechos sociales o cuando se actúa en materia de seguridad social. La universalidad, la inclusión, la igualdad, la justicia social, estos principios deben estar presentes en cada momento que se resuelve una situación de la seguridad social. Deben iluminar y estar presentes cuando se elabora un plan de seguridad social, cuando los jueces deciden, pero también cuando los legisladores legislan y cuando el Poder Ejecutivo quiere o realizar un acto administrativo desde cero o revisar un acto ya existente. Estos principios no pueden dejar de tenerse en cuenta. Es más, son los principios recogidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales. Y acá viene el segundo elemento, la cuestión de fondo. ¿Se puede hacer lo que se quiere en materia de seguridad social? No. No, claro, hay reglas de juego. Y la primera regla de juego, la que está en la cúspide, en lo máximo, es nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales. Por suerte que hay convenios internacionales que ponen un límite, que le dice al Estado argentino qué puede hacer y qué no, porque Argentina se comprometió internacionalmente a proteger la seguridad social y a realizar políticas activas de seguridad social a través, primero, del convenio, que es muy importante, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos comprometió ante el concierto de las naciones internacionales a gobernar, legislar y a decidir sobre políticas en carácter de lo que es la progresividad. Progresividad significa que cuando se lograron conquistas, se ensancharon derechos, no se puede volver atrás.
siempre hacia adelante, hacia arriba, nunca hacia atrás. Ahora, Gabriel, Sí. ¿qué le contestaron o todavía no le contestaron? El oficio lo cursamos, bueno, al día siguiente que se tomaron estas decisiones, todavía no hemos tenido respuesta. Bueno, si no le contestaron a un tribunal oral por el tema Cunita, usted va a tener que esperar un poco, me parece, ¿eh? Claro, pero a ver, en estos casos pedimos una información muy detallada. Claro. Que no la deben tener, supongo yo, me parece, ¿no? Claro, pero igual nosotros, la Constitución Nacional, y esto también es bueno que la comunidad lo sepa para ver cómo actuamos los fiscales y cómo actúa el Ministerio Público Fiscal en general. El artículo 120 de la Constitución nos obliga a velar por los intereses generales, la legalidad constitucional, y hay un párrafo del cual no se habla mucho, que dice, y actuar en coordinación con el resto de las autoridades de la República. ¿Esto qué significa? Que el Ministerio Público, que es el cuarto órgano de poder que establece la Constitución Nacional, es tan poder el Ministerio Público como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tiene que actuar coordinadamente. Y nosotros, como fiscales, tratamos de actuar coordinadamente, a veces es más difícil, a veces es más sencillo, según las circunstancias, y en ese sentido, así como trabajamos coordinadamente con las distintas superintendencias, la ANSES también, lo intentamos hacer con el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, yo el año pasado estuve reunido por este tema. En enero del año pasado, cuando asumió la gestión, sí, lo primero que hice yo como fiscal de oficio es cumplir con la Constitución que me obliga a actuar coordinadamente, y me reuní por este tema de las pensiones no contributivas. Y obviamente porque hay un tema que a mí me preocupa muchísimo. Recordarán que en la década del 90 se hablaba mucho en materia de derechos sociales con una famosa frase que era una suerte de excusa, que era el según el límite presupuestario. sí. A ver, en materia de seguridad social, previsional, salud, se actúa hasta la posibilidad presupuestaria. Y mi miedo era que se vuelva eso, y hay que evitarlo. ¿Por qué hay que evitarlo? Porque es al revés. Primero el derecho. Claro. El derecho adquirido. Y los recursos tienen que aparecer. Y eventualmente la ley de presupuesto, que tiene que asignar la mayor cantidad de recursos en materia social, eventualmente si ocurre alguna circunstancia, ¿qué tiene que hacer la jefatura de gabinete? Reasignar presupuestos, reasignar partidas. Tal cual. Ahora, Gabriel, más allá de la cuestión funcional, más allá de la cuestión técnica, jurídica, institucional, constitucional, ¿qué piensa un funcionario a la hora de hacer esto cuando se ve lo que se vio? La exposición de la gente que tiene estas limitaciones. Lo primero que pienso es que es muy importante trabajar y formar a nuestra población en algo esencial, que es cuál es el rol del Estado en relación al hombre, qué conceptos tenemos de hombre, que no se puede rediseñar, que no se puede diseñar unas políticas públicas desde el individualismo, desde el egoísmo, desde una concepción en que lo social no se prescinda. Y es más, no se puede diseñar políticas de seguridad social si no es solo desde lo colectivo y desde lo social. Somos tan sociales como individuales. Eso es el primero. Segundo, que me parece que tenemos que salir a mostrar qué son los derechos. Un derecho no es ni una limona, ni una dádiva, en este caso puntual son derechos adquiridos, y es doblemente derecho la pensión no contributiva. Primero porque hay una ley que lo establece. Primero, la 13.348, hay decreto, hubo leyes posteriores. Entonces hay una ley, un derecho, y Darío, vos conocés muy bien este tema, cuando la ley establece un derecho, hay un derecho que es general y abstracto, al cual pueden acceder todos aquellos que cumplan ese requisito. Y una vez que se dictó un acto administrativo, ese derecho, en el cual se le confiere un beneficio a una persona, ese derecho se transforma en derecho adquirido. Y ese derecho adquirido es irrevocable. Tiene que haber una causal excepcionalísima y para que se revise, pero en principio es irrevocable. Y aún así
hay un procedimiento administrativo que hay que cumplirse, hay reglas de juego, no se puede tan alegremente decir te revoco este beneficio a diestra y siniestra y notificar por cajero automático. La última, Gabriel, el otro día, a mediados de mayo, el presidente Macri tuvo con la vicepresidenta, mucha gente que usa silla de rueda, hicieron un acto grande donde anunciaban el tema de políticas para la gente con capacidades diferentes o discapacitados. ¿Cómo le cae esto de que un mes atrás un acto con repercusión mediática y de repente pasa esto? Obviamente, la famosa frase del dicho al hecho. Hay, lo más importante me parece a mí, así como a veces son importantes las imágenes, en este caso lo que es importante son las acciones, las obras, lo que se realiza y los derechos consolidados. Y acá yo haría una reflexión que no nos olvidemos de la convención del Pacto Internacional que celebramos nosotros de protección a la discapacidad. Y este pacto de protección de las personas con discapacidad nos está también obligando a una nueva interpretación que no escuché que se haya hecho, que es que una vez que se celebra una convención internacional, toda la legislación anterior contraria a la convención, al pacto de los derechos de discapacidad, queda hasta derogada. Claro. Entonces, hoy lo importante en lo que es la convención de personas para la discapacidad, hoy lo importante es saber que esta es la ley máxima y que lo que importa es que debemos legislar en relación a estas cuestiones. Y hoy la ley, por encima de incluso del decreto 432/97, que es el que se utilizó para bajar estas pensiones no contributivas, hasta ese decreto podríamos entenderlo hasta como derogado en algunas cuestiones, y lo saben muy bien todo, y vos lo sabés muy bien, porque por la jerarquía de normas. Claro. Muy bien, Gabriel, te mando un abrazo. ¿Sos papá, Gabriel, vos? Sí. ¿Cómo? ¿Sos papá? Un papá del corazón. Ajá. Un gran ser humano que se llama Victoria Falcone, que le mando un beso muy grande, que es la nieta de Nelva Falcone, fundadora de Madres, y gran peronista, que Dios la tiene en la gloria. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Darío. Gabriel de Bedia, fiscal titular de UFICES, Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos